Hola, ¿te gustaría saber más sobre la psicología? ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona tu mente? ¿Cómo recuerdas las cosas? ¿Cómo sueñas o cómo aprendes? Pues estás en el lugar correcto, porque en este video te voy a contar 10 curiosidades sobre la psicología que te van a dejar con la boca abierta. Estas curiosidades están basadas en estudios científicos y en datos reales, así que no son inventos ni mitos. Te aseguro que después de ver este video vas a ver la psicología de otra manera. Deja tu like, comenzamos. Curiosidad número 1. El cerebro humano pesa alrededor de 1,4 kilogramos, lo que representa el 2% del peso corporal, pero consume el 20% del oxígeno y el 25% de la glucosa que ingerimos. Esto significa que el cerebro es el órgano más exigente de nuestro cuerpo y que necesita mucha energía para funcionar correctamente. Por eso es importante alimentarse bien, hidratarse y respirar profundamente para mantener el cerebro sano y activo. Curiosidad número 2. La memoria humana no es perfecta y está sujeta a errores, distorsiones y olvidos. Algunos de los factores que pueden afectar a la memoria son la atención, la motivación, el estado de ánimo, el estrés, el cansancio, las drogas, las enfermedades, el paso del tiempo, la interferencia de otras informaciones, las expectativas, los prejuicios, las emociones, las sugestiones y las reconstrucciones. Por eso, a veces recordamos cosas que no han ocurrido, olvidamos cosas que sí han ocurrido o confundimos unos recuerdos con otros. La memoria no es una grabación fiel de la realidad, sino una reconstrucción basada en nuestra percepción, nuestra interpretación y nuestro conocimiento previo. Curiosidad número 3. El sueño es una actividad esencial para el cerebro y el cuerpo, que nos permite descansar, recuperar energía, regular las funciones vitales, consolidar la memoria, procesar la información, resolver problemas y estimular la creatividad. Los seres humanos pasamos alrededor de un tercio de nuestra vida durmiendo y durante ese tiempo atravesamos diferentes fases del sueño que se caracterizan por distintos niveles de actividad cerebral, muscular y ocular. Una de esas fases es el sueño REM, que significa movimiento rápido de los ojos, y que es la fase donde ocurren la mayoría de los sueños. Los sueños son experiencias mentales que se producen mientras dormimos y que pueden tener diferentes contenidos, formas y significados. Unas teorías sobre la función de los sueños son las siguientes, que son una forma de procesar y asimilar la información del día, que son una forma de expresar y regular las emociones, que son una forma de ensayar y prepararse para situaciones futuras, o que son una forma de explorar y desarrollar la creatividad. Curiosidad número 4. El aprendizaje es un proceso que se puede mejorar y optimizar aplicando diferentes estrategias y técnicas que facilitan la adquisición, la retención y la recuperación de la información. Algunas de estas estrategias y técnicas son las siguientes. La repetición espaciada, que consiste en repasar la información a través de intervalos de tiempo cada vez más largos. La elaboración, que consiste en relacionar la información con otros conocimientos previos o con ejemplos concretos. La organización, que consiste en estructurar la información en categorías, esquemas o mapas conceptuales. La visualización, que consiste en crear imágenes mentales o gráficas de la información. La generación, que consiste en producir la información por uno mismo mediante preguntas, ejercicios o autoexplicaciones. La recuperación, que consiste en recordar la información sin mirarla mediante pruebas, test o autoevaluaciones. O la metacognición, que consiste en reflexionar sobre el propio proceso del aprendizaje, evaluando los objetivos, los métodos, los resultados y las dificultades. Curiosidad número 5. La personalidad no es algo fijo e inmutable, sino que puede cambiar a lo largo de la vida, especialmente en las etapas de desarrollo, como la infancia, la adolescencia o la vejez. También puede cambiar por la influencia de acontecimientos vitales, como el matrimonio, el divorcio, el nacimiento de un hijo, la pérdida de un ser querido, el cambio de trabajo, la enfermedad o la jubilación. Además, la personalidad puede variar según el contexto, el estado de ánimo o la situación, mostrando diferentes facetas o roles. Por ejemplo, una persona puede ser más extrovertida con sus amigos que con sus compañeros de trabajo, o más responsable en el ámbito profesional que en el personal. Curiosidad número 6. Las emociones no solo se sienten, sino que también se regulan.
La regulación emocional es el proceso por el cual modificamos la intensidad, la duración o la expresión de nuestras emociones para adaptarnos a las demandas del entorno o a nuestros objetivos personales. La regulación emocional puede ser automática o consciente y puede implicar diferentes estrategias como la selección de la situación, la modificación de la situación, la atención selectiva, la reevaluación cognitiva, la supresión expresiva o la búsqueda de apoyo social. La regulación emocional es una habilidad que se puede aprender y mejorar y que tiene un impacto positivo en nuestro bienestar psicológico y físico. Curiosidad número 7. La comunicación no verbal es la parte de la comunicación que se transmite sin palabras, mediante el lenguaje corporal, el contacto visual, la expresión facial, el tono de voz, la postura, los gestos, la distancia, el tiempo y el espacio. La comunicación no verbal tiene una gran influencia en la comunicación, ya que puede reforzar, contradecir, sustituir o regular el mensaje verbal. Además, la comunicación no verbal es más espontánea, más difícil de controlar y más creíble que la comunicación verbal. Según algunos estudios, el 55% de la información que transmitimos se debe a la comunicación no verbal, el 38% al tono de la voz y el 7% a las palabras. Curiosidad número 8. La influencia social es el proceso por el cual las aptitudes, las opiniones, los comportamientos o las decisiones de una persona se ven afectados por la presencia, la acción o la expectativa de otras personas. La influencia social puede ser positiva o negativa y puede tener diferentes formas, como la conformidad, la obediencia, la persuasión, la normalización, la imitación o la identificación. La influencia social se basa en diferentes factores como la autoridad, la credibilidad, la simpatía, la reciprocidad, la escasez, la prueba social o el compromiso. La influencia social es un fenómeno que se puede aprovechar para fines benéficos o maléficos y que se puede resistir o aceptar según nuestro criterio y nuestra voluntad. Curiosidad número 9. La percepción es el proceso por el cual interpretamos la información que recibimos de los sentidos y le damos sentido y significado. La percepción no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción subjetiva que depende de factores como la atención, la expectativa, la motivación, el conocimiento previo, el contexto o la cultura. Por eso, a veces la percepción nos engaña y vemos cosas que no existen o no vemos cosas que sí existen. Algunos ejemplos de ilusiones perceptivas son las ilusiones ópticas, que se producen cuando el cerebro interpreta de forma errónea los estímulos visuales, las alucinaciones, que se producen cuando el cerebro percibe algo que no está presente en la realidad, o la ceguera al cambio, que se produce cuando el cerebro no detecta cambios en la escena visual. Curiosidad número 10. La inteligencia es la capacidad de adaptarse al entorno, de resolver problemas, de aprender de la experiencia y de utilizar el conocimiento para fines diversos. La inteligencia se puede medir mediante diferentes instrumentos, como los test de inteligencia, que evalúan diferentes aspectos como el razonamiento, la memoria, la velocidad, el vocabulario o la comprensión. Sin embargo, la inteligencia no es algo único y homogéneo, sino que existen diferentes tipos de inteligencia que se pueden desarrollar de forma independiente y que se pueden aplicar a diferentes ámbitos. Algunos de estos tipos de inteligencia son: la inteligencia lógico-matemática, que se refiere a la capacidad de razonar con números y símbolos. La inteligencia verbal lingüística, que se refiere a la capacidad de usar el lenguaje oral y escrito. La inteligencia espacial, que se refiere a la capacidad de representar y manipular objetos en el espacio. La inteligencia musical, que se refiere a la capacidad de percibir y expresar el ritmo, la melodía y el tono. La inteligencia corporal cinéstica, que se refiere a la capacidad de controlar y coordinar el movimiento del cuerpo. La inteligencia interpersonal, que se refiere a la capacidad de entender y relacionarse con los demás. La inteligencia intrapersonal, que se refiere a la capacidad de conocerse y regularse a sí mismo. O la inteligencia naturalista, que se refiere a la capacidad de observar y clasificar el mundo natural. Espero que este video te haya gustado. Si es así, deja tu like y suscríbete al canal. No olvides de activar la campanita para seguir consumiendo contenido tan interesante como el que acabas de ver.